El olor a café de olla y el murmullo del refrigerador eran la sinfonía de las 4 de la mañana. Graciela, con sus 67 años envueltos en una bata de franela, se movía por la cocina con la precisión que solo dan 4 décadas de costumbre. Afuera, El Paso, Texas, aún dormía bajo un manto de estrellas frías. José Luis, su viejo, su compañero de vida, ya estaba en el patio, revisando las llantas de su pick-up antes de irse al depósito. Él no manejaba la pick-up para su ruta, manejaba el gigante de acero y cromo que alimentaba a media Texas. José Luis era trailero, pero no uno cualquiera. Era el reloj, el hombre que movía los suministros para McDonald's, papitas congeladas, carne, los panes suaves, todo pasaba por sus manos firmes. «Ya te herví el agua pa'l termo, viejo», dijo Graciela, acercándose a la puerta trasera. José Luis, un hombre de 68 años, con la piel curtida por 1000 soles del desierto de Chihuahua y el cabello completamente blanco, se limpió las manos en un trapo. «Gracias, mi reina. Haces el mejor café de este lado del Bravo». Le dio un beso en la frente, un beso que sabía a rutina, a seguridad, a 45 años de matrimonio. «Hoy me toca la ruta larga, la de Midland. Voy y vengo. No me esperes despierta para cenar, pero sí para el cafecito de mañana». «Ándale pues», respondió ella. «Pero me llamas cuando llegues a la parada de Van Horn, nomás para saber que vas bien. Y cuidado con la carretera, dicen que anda mucho loco suelto». «Yo soy más loco que ellos, mija», rió él, y su risa era ronca. «Dios me cuida». Salió. Graciela lo vio alejarse en la pick-up, la luz roja trasera desapareciendo en la oscuridad previa al alba. Ella regresó adentro, se sirvió su propia taza de café y se sentó en el sillón que tenía la forma exacta de su cuerpo. Encendió la televisión en volumen bajo, más por compañía que por interés. La vida era esto, una espera tranquila, un amor sedimentado. José Luis era un hombre de principios. No bebía, no fumaba, y su única pasión, además de ella y sus nietos, que vivían en Houston, era la carretera. Era un hombre que creía en el trabajo duro, en la palabra. «La mente, gachita», le decía siempre, citando a esos autores de libros que leía, «es la única herramienta que puede construir un palacio o una prisión. Tú decides dónde vives». Y José Luis vivía en un palacio de dignidad. El día transcurrió como todos los martes. Graciela fue al H.E.B., habló con su hija por teléfono, regó los geranios que se negaban a morir en el calor tejano. Llegó la tarde. A las 6, esperaba la llamada de Van Horn. No llegó. Graciela frunció el ceño. José Luis era el reloj. Nunca fallaba. Quizás se retrasó cargando. A las 7, la inquietud era una piedra pequeña en su estómago. A las 8, era una piedra grande. Marcó a su celular, directo al buzón de voz. «Estoy en ruta o fuera de cobertura. Deja tu mensaje, gachita, o quien seas». La voz alegre de su esposo en la grabación la golpeó. A las 9, llamó al depósito de Logistex, la compañía de logística que tenía el contrato multimillonario con McDonald's. Un supervisor joven, con voz de quien masca chicle, le contestó. «Señora Mendoza». «Sí». El camión 405 de su esposo marcó su salida. Según el GPS, está en ruta. A veces se quedan sin señal en el desierto, ya sabe. «Pero él siempre llama desde Van Horn», insistió Graciela, su voz temblando por primera vez. «Señora, los traileros son... Bueno, son traileros. Se habrá parado a comer con un compa, no se apure. Si mañana no llega a Midland, entonces nos preocupamos». Graciela colgó sintiendo un frío que no era del aire acondicionado. El supervisor no entendía. José Luis no era un trailero, era su José Luis. Era el reloj. Esa noche, Graciela no durmió. Se quedó en el sillón, con el teléfono en la mano, viendo cómo la luz de la luna se movía por la sala. Cada faro que pasaba por la calle era una esperanza que moría al instante. En la madrugada, cuando el primer rayo de sol pegó contra la ventana, Graciela supo que algo estaba terriblemente mal. El café de mañana estaba listo, pero la silla frente a ella estaba vacía. A las 8 de la mañana, volvió a llamar. Esta vez, el supervisor ya no mascaba chicle. «Señora Mendoza, el camión 405 no llegó a Midland. No tenemos registro de él desde anoche. Desvió la ruta».
¿Desvió? ¿Por qué? No lo sabemos. Perdimos la señal del GPS cerca de Sierra Blanca. Ya lo reportamos a la patrulla de caminos. Graciela sintió que el suelo se abría. Sierra Blanca. El desierto. Recordó la llamada de la semana pasada, cuando él regresaba de esa misma ruta. Fíjate, vieja, que el desierto anda raro, le había dicho. ¿Cómo que raro? No sé, como con neblina. Una neblina baja pegada al suelo. Nunca había visto algo así por aquí. Y vi algo que no cuadra, mija. ¿Qué viste, viejo? No sé, carros muy lujosos parados en medio de la nada, como si esperaran algo. ¿Qué sé yo? Cosas de ricos, había dicho él, cambiando el tema. Ahora, esas palabras regresaban como un eco helado. Graciela se puso los zapatos. Agarró su bolso. Voy para el depósito, dijo, y su voz ya no era la de una abuela preocupada. Era la voz de una mujer que iba a la guerra. La prisión de la espera se había roto. Era hora de construir. El depósito de Logistex era un monstruo de concreto y metal en las afueras de El Paso. Ocupaba hectáreas de asfalto, con cientos de tráileres blancos, impolutos, esperando ser cargados con la logística de la comida rápida. Graciela entró a las oficinas. El aire olía a llanta nueva y a café quemado de máquina. El supervisor que la atendió, un tal Ramírez, era un hombre joven, de traje gris barato, que la miraba con lástima. Doña Graciela, entienda, estamos haciendo todo lo posible. La patrulla de caminos está buscando. El GPS se apagó. Creemos que, bueno, que quizás su esposo desconectó el rastreador. ¿Desconectó? Graciela sintió una oleada de furia. ¿Usted cree que José Luis, con 40 años de récord limpio, iba a desconectar algo? ¿Para qué? ¿Para robarse papas fritas congeladas? Señora, a veces, los conductores se ven tentados. La mercancía que movemos no solo es comida. A veces son promocionales, juguetes caros, o quizás tenía problemas, deudas. Graciela lo miró fijamente. Mi esposo no tenía deudas, y la única cosa valiosa en ese camión era él mismo. Salió de la oficina sintiendo la indiferencia como una bofetada. Para ellos, José Luis era una pieza reemplazable, un número de unidad. Para ella, era el centro de su universo. Se fue a la estación de policía. El oficial que tomó el reporte, un hombre mayor llamado Beto Quintanilla, fue más amable. Doña Graciela, dijo quitándose los lentes. Soy honesto con usted. Un trailero que desaparece en el tramo de la I-10. Pasa. Más de lo que la gente cree. Puede ser un secuestro de carga, puede ser que se sintió mal y se orilló y... Bueno, el desierto no perdona. O puede ser que cruzó. ¿Cruzar? Dejara el camión. Se fuera para Ojinaga. Problemas personales. Una segunda familia. Usted sabe. Graciela se levantó. Usted no sabe nada, oficial. José Luis Mendoza no tiene otra familia. Y no huiría. Si algo le pasó, fue porque alguien se lo llevó, o porque vio algo. Quintanilla suspiró. Haremos la búsqueda, pondremos la alerta. Pero señora, prepárese. El desierto es grande. Graciela regresó a su casa. El silencio era ensordecedor. Se sentó en la silla de su esposo, en la pequeña oficina que él tenía junto a la cochera. Era un cuarto pequeño, lleno de manuales de camiones, mapas viejos y sus libros de autoayuda. Napoleon Hill, Carnegie. Piense y hágase rico, decía un título. José Luis siempre se reía de eso. Yo no quiero ser rico en lana, gachita. Quiero ser rico en paz. Ella miró el escritorio. Todo estaba ordenado. La mente ordenada empieza con un escritorio ordenado, decía él. Pero, ¿qué había estado pensando su mente ordenada antes de irse? Ella no creía en la tentación, ni en la huida. Creía en la neblina y en los carros lujosos. Comenzó a buscar. No sabía qué, pero buscaba. Papeles de impuestos, garantías, el título de la casa. Nada. Todo en orden. Vio una tableta electrónica vieja, una que José Luis ya no usaba. La encendió. Estaba llena de fotos de los nietos y de juegos de solitario. Pero en una carpeta llamada Bitácora Personal, encontró algo. No eran archivos oficiales de la compañía. Eran notas de voz y documentos de texto que él se mandaba a sí mismo. La mente necesita vaciarse para poder pensar. Recordaba que él decía,
Abrió la última nota de texto fechada hacía una semana. Ruta Midland. Desvío no autorizado cerca de la milla 90. GPS de la compañía falló por 15 minutos. Mi GPS personal, el viejo Garmin, marcó parada. Vi los vehículos. Escalades negras. Matrículas de concesionario. No parecían del gobierno, parecían de Polanco, de esos lugares de dinero. Graciela sintió un escalofrío. Siguió leyendo. Segundo viaje, mismo patrón. Esta vez vi movimiento. No es comida. Están usando los camiones refrigerados para otra cosa. El sello 405B fue roto y reemplazado por el 405C. Reporté el sello roto en el depósito. Ramírez dijo que era error de logística. Ramírez miente. Están usando los manifiestos de McDonald's para cubrir algo. Y la última línea. Voy a llevar la cámara pequeña. Si lo veo de nuevo lo voy a grabar. Esta compañía nos ha dado de comer 40 años. No voy a dejar que unos coyotes manchen el nombre de los que trabajamos derecho. Graciela dejó caer la tableta. Su esposo no había desaparecido. Lo habían desaparecido. Él, con su sentido del deber, había decidido ser un detective, y los coyotes lo habían callado. Junto a las notas, encontró un archivo de imagen. Era un recibo. José Luis, en su investigación, había seguido a alguien. Era un recibo de The Capital Grill, un restaurante de carnes carísimo en El Paso, de esos a los que ellos jamás podrían ir. La cuenta era de casi $800, pagada con una tarjeta corporativa. José Luis había tomado una foto discreta. En la mesa, borroso pero reconocible, estaba el supervisor Ramírez, riendo con un hombre mayor, de traje impecable y un reloj que brillaba demasiado. Graciela imprimió la foto. Su mente, que había estado nublada por el dolor, ahora estaba clara. El miedo se había ido. En su lugar, había un plan. José Luis le había enseñado sobre la persistencia. El fracaso temporal es solo eso, temporal. Leía él en voz alta. La rendición es lo que lo hace permanente. Y Graciela Mendoza no pensaba rendirse. Graciela sabía que no podía volver a hablar con el supervisor Ramírez. Ese hombre era parte del lodo. Y la policía, el oficial Quintanilla era amable, pero lento. Tenía que moverse con la inteligencia de un zorro, no con la fuerza de un oso. Su José Luis era metódico. Ella también lo sería. El primer paso era entender contra qué se enfrentaba. El hombre del traje caro en la foto con Ramírez. No sabía quién era. Necesitaba ojos dentro del depósito. Necesitaba a alguien que odiara a la administración tanto como ella empezaba a odiarlos, pero que amara a José Luis. Solo había un nombre, Jesús, al que todos llamaban Chuy. Chuy era el hijo de un antiguo compadre de José Luis, ya fallecido. Era un genio de la mecánica y la tecnología, el que arreglaba los sistemas de GPS y las computadoras de los camiones. Era joven, rebelde, siempre con sus audífonos puestos escuchando corridos tumbados, pero tenía un profundo respeto por don José, quien le había enseñado los secretos del motor Detroit Diesel cuando Chuy era apenas un adolescente. Graciela fue al depósito, pero no a las oficinas. Fue a los talleres por la tarde, cuando el calor amainaba, y el segundo turno estaba más relajado. Encontró a Chuy, cubierto de grasa, trabajando en las entrañas de un motor. «Chuy», dijo ella, su voz firme. El muchacho de unos 25 años se quitó los audífonos. Al verla, su rostro normalmente engreído se suavizó. «Doña Grace, qué bárbaro. Lo de don José no tiene nombre. Lo andan buscando, ¿sabe? La patrulla. Chuy, necesito tu ayuda. Y no puedes decirle a nadie, ni a tu sombra». Chuy la miró intrigado. La llevó a un rincón, detrás de una pila de llantas. «¿Qué pasa, doña? ¿Es de lana? Si necesita...» «No, mijo, es de justicia». Le mostró la foto del restaurante. «¿Conoces a este hombre? El del traje». Chuy entrecerró los ojos. «Claro, ese es el mero mero. Ricardo Montemayor. Es el director de operaciones. El dueño de la circo, pues. Casi nunca viene de las oficinas de Houston. Qué raro que ande con el baboso de Ramírez. Ricardo Montemayor». El nombre sonaba caro. Graciela sintió el peso de la verdad. Esto no era un supervisor corrupto. Era toda la operación. «Chuy», dijo Graciela bajando la voz.
José Luis no desapareció, lo desaparecieron. Él estaba investigando algo. Vio cosas raras en la ruta de Midland, cerca de Sierra Blanca. Carros lujosos, desvíos del GPS. Chuy palideció. Sierra Blanca. Doña, esa ruta es caliente. No por la carga de las hamburguesas, es ruta de otra cosa. Pero los camiones de la compañía están limpios, los revisan en cada parada. Están usando los sellos clonados, Chuy. Lo anotó mi viejo. Y están apagando los GPS. Necesito saber qué hay en el GPS real del camión 405, no el que le dan a la policía, el que está en el servidor. Chuy negó con la cabeza, asustado. Doña Grace, eso es meterme a la candela. Si me cachan, no solo me corren. Esa gente, Montemayor, no juega. Dicen que tiene conectes pesados. Si don José vio algo, tu padre, lo interrumpió Graciela, su voz suave pero afilada como navaja. Confiaba en mi esposo confiaba en ti. Decía que eras el único más listo que las computadoras. Decía, ese Chuy tiene el motor de un genio. El muchacho se mordió el labio. Miró la foto de Montemayor y Ramírez, el supervisor que siempre lo trataba con desprecio. El imbécil de Ramírez. Siempre anda presumiendo su reloj nuevo y su BMW, que ni con su sueldo podría pagar. Un BMW último modelo, pensó Graciela. Ahí está el dinero. Está bien, doña, dijo Chuy finalmente. No por mí, por don José. Él me enseñó a no dejar las cosas a medias. Deme hasta mañana. Voy a entrar al sistema esta noche. Cuando todos se vayan. Si hay algo, un fantasma en la máquina, lo encontraré. Graciela se fue a casa con una mezcla de miedo y esperanza. Estaba poniendo a un muchacho en peligro. Pero, ¿qué otra opción tenía? La pasividad era complicidad. José Luis nunca fue pasivo. Esa noche, Graciela apenas durmió. A la mañana siguiente, justo cuando el sol salía, sonó su celular. Un número bloqueado. ¿Doña Grace? Soy yo. No puedo hablar mucho. La voz de Chuy era un susurro nervioso. ¿Qué encontraste, mijo? Tiene razón. Los registros están limpios, demasiado limpios. Pero hay un eco, un archivo de datos corrupto del sistema de la cámara de cabina. La compañía dice que la cámara falló, pero no falló. Alguien intentó borrarla y lo hizo mal. ¿Puedes verlo? Estoy en eso. Es un video corto. Son solo fragmentos. El archivo está dañado. Pero, doña, es de la noche que desapareció. Estoy viendo el camión 405 orillado en el desierto. No hay luces de la carretera. Está oscuro. Graciela contuvo el aliento. Espera, dijo Chuy. Se ven luces. Faros. Son las Escalades que dijo. Negras. Se baja gente. No se ven las caras. Pero, espera. Don José está hablando. ¿Qué dice? ¿Puedes oírlo? El audio está malísimo. Dice algo como, no pueden hacer esto. Es la comida. Es McDonald's. Y luego, no puede ser. Doña, él no está hablando con ellos. Está grabando con su celular. Está narrando lo que ve. Graciela cerró los ojos. Su viejo, terco, valiente. Luego se corta, dijo Chuy, agitado. El video de la cabina se apaga. Pero tengo las coordenadas del GPS antes de que lo borraran. Está a 20 millas al norte de la I-10, cerca de Sierra Blanca. Es un camino de tierra, un lugar llamado el Cañón del Silencio. ¿Y el camión? ¿Sigue ahí? No, doña. El camión no está. Lo movieron. Pero, el video, tengo un pedazo. Y tengo las coordenadas. Mándamelo todo, Chuy. A un correo nuevo que abrí. Y luego borra todo. Borra esta llamada. No quiero que te pase nada. Doña, ¿qué va a hacer? No puede ir al Cañón del Silencio. Eso es territorio de nadie. No voy a ir, dijo Graciela. Voy a traer el cañón hacia ellos. Colgó. El plan de José Luis era grabar. El plan de Graciela era publicar. Pero antes de hacerlo, algo inesperado sucedió. Esa misma tarde, tocaron a su puerta. No era un vecino. Era un hombre que Graciela nunca había visto. Alto, vestido con un traje de lino color crema que gritaba dinero, y unos zapatos que probablemente costaban más que su refrigerador. Detrás de él, en la calle, estaba estacionado un Mercedes-Benz negro, impecable. «Señora Mendoza», dijo el hombre. Su español era perfecto pero frío.
Soy yo, dijo Graciela, bloqueando la entrada con su cuerpo. Mi nombre es Arturo de la Garza. Soy del Departamento Legal de Logistex, de las oficinas corporativas en Houston. Graciela lo miró. No tengo nada que hablar con ustedes. Señora, por favor, dijo él, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Solo queremos ayudar. Sabemos que está pasando por un momento terrible. La incertidumbre sobre su esposo. Ustedes saben dónde está, espetó Graciela. El hombre alzó las cejas. Francamente no, pero la compañía reconoce los años de servicio de José Luis. Y queremos aliviar su carga. Hemos preparado un paquete de compensación. Una jubilación anticipada, por así decirlo. $100,000. Graciela sintió el insulto como hielo en las venas. $100,000 por la vida de su esposo. Y, continuó el abogado, también hemos notado que ha estado haciendo preguntas, hablando con empleados en el taller. Comprendemos su dolor, pero eso interfiere con la investigación oficial. La compañía preferiría que dejara esto en manos de los expertos. ¿Y si no lo dejo? El abogado de la Garza perdió la sonrisa. Su mirada se endureció. Señora Mendoza, usted es una mujer mayor. Vive sola. El paso puede ser peligroso. Sería una lástima que, además de perder a su esposo, perdiera su casa. O su tranquilidad. A veces las deudas antiguas aparecen, ¿sabe? Una hipoteca que se creía pagada, impuestos. Era una amenaza. Una amenaza velada, financiera, pero una amenaza al fin. Querían comprarla. Y si no, enterrarla en papeles legales o algo peor. Graciela sintió el miedo. Era un miedo físico, frío. Pero luego recordó la voz de José Luis en la grabación. No pueden hacer esto. Dígale al señor Montemayor, dijo Graciela, su voz baja y vibrante, que puede quedarse con su dinero. Y dígale que yo sé lo de Sierra Blanca. Y que tengo el video. Fue un farol. Solo tenía fragmentos. Pero la reacción del abogado le dijo todo. El hombre palideció visiblemente bajo su bronceado caro. Intentó recomponerse. No sé de qué habla, señora. Está usted alterada. Salga de mi casa, dijo Graciela. Salga de mi propiedad, o le hablaré a la policía. Y no al oficial Quintanilla, a los federales. El abogado, Arturo de la Garza, la miró por un largo segundo. Luego, sin decir palabra, se dio la vuelta, subió a su Mercedes y desapareció. Graciela cerró la puerta. Sus manos temblaban. Había declarado la guerra. Ahora, tenía que ganarla. El miedo era real, pero la determinación de José Luis, su espíritu, era más fuerte. La única limitación, leía él, es la que uno se impone en la propia mente. Graciela acababa de quitarse todas las limitaciones. Graciela sabía que el tiempo se había agotado. El abogado de la Garza no era un mensajero cualquiera. Era una advertencia. Montemayor sabía ahora que ella era una amenaza, no solo una viuda doliente. Intentarían silenciarla, ya fuera con dinero, con amenazas legales, o peor aún, con la violencia que seguramente habían usado contra José Luis. Su mente trabajaba a marchas forzadas. El farol del video completo había funcionado, pero le había comprado poco tiempo. Necesitaba un arma más grande que la policía local y más rápida que los federales. Necesitaba la opinión pública. Necesitaba a alguien que pudiera tomar los fragmentos que Chuy había rescatado y convertirlos en una bomba. Recordó un nombre: Isabela Vega, una periodista de investigación de un medio digital de Texas, famosa por destapar un caso de corrupción en la aduana de Laredo. Era tenaz, respetada y, según decían, incorruptible. No trabajaba para las grandes cadenas, sino para un portal de noticias que vivía de donaciones y de la verdad. Graciela buscó su contacto. Encontró un correo electrónico y un número de WhatsApp. Decidió que el correo era demasiado lento. Marcó el número. La voz de una mujer joven y profesional contestó: Isabela Vega. Señorita Vega, mi nombre es Graciela Mendoza. Soy la esposa de José Luis Mendoza, el trailero de McDonald's que desapareció cerca de Sierra Blanca la semana pasada. Hubo un silencio. Sí, señora Mendoza. He leído los reportes. Una tragedia. ¿En qué puedo ayudarla? La policía dice que se fue. La compañía dice que robó. Yo digo que lo mataron. Y tengo pruebas de quién lo hizo y por qué. Otro silencio.
esta vez cargado de interés. ¿Qué clase de pruebas, señora? No por teléfono. Tengo un video parcial de la cámara de cabina. Tengo las coordenadas de donde lo detuvieron. Tengo notas de mi esposo sobre lo que vio. Están usando los camiones refrigerados para mover contrabando de alto valor, y el director de operaciones, Ricardo Montemayor, está detrás de todo. Eso es una acusación muy seria, señora Mendoza. Montemayor es uno de los empresarios más poderosos de Houston. Por eso la llamo a usted y no a la policía de El Paso, dijo Graciela. Me acaban de ofrecer $100,000 para callarme y me amenazaron si no aceptaba. ¿Dónde está usted?, dijo Isabela, su voz ahora vibrante de urgencia. En mi casa. No se mueva, cierre las puertas, voy para allá. Llego de San Antonio en 4 horas. No le abra a nadie. Graciela colgó. El siguiente movimiento estaba hecho. Ahora tenía que prepararse. Entró a la oficina de José Luis y buscó en el cajón inferior del escritorio, debajo de los mapas viejos. Sacó una caja de metal. Adentro, envuelta en un trapo de aceite, estaba la vieja pistola calibre 38 que José Luis guardaba por si las moscas. Nunca la había usado. Graciela la tomó. Pesaba. Pesaba como la responsabilidad que ahora cargaba. No era una asesina, pero tampoco era una víctima. Se sentó en el sillón de la sala, frente a la puerta, y esperó. Las 4 horas fueron las más largas de su vida. Cada coche que pasaba la hacía saltar. Pero la noche cayó, y quien tocó la puerta fue una mujer joven, de jeans, botas, y una mirada increíblemente inteligente. Era Isabela Vega. Graciela le sirvió un café. No tengo mucho tiempo, dijo Isabela sacando una laptop y una grabadora. El abogado que la visitó, de la Garza, es el arreglador de Montemayor. Si él vino, es porque están limpiando el desastre. Muéstreme lo que tiene. Graciela le conectó la memoria USB que Chuy le había dado. Isabela vio los fragmentos de video. Vio las notas de José Luis. Vio la foto del restaurante. Cielos, murmuró Isabela. Esto es oro. Los camiones refrigerados, McDonald's. Es la tapadera perfecta. ¿Qué cree que movían? Mi esposo no sabía, dijo Graciela. Pero eran cosas que necesitaban frío. Y eran valiosas. Quizás medicinas robadas de alta especialidad. O químicos. O no sé. Pero era grande. Isabela tecleaba furiosamente. Montemayor. Logistex. Contrato con McDonald's, contrabando. Y la desaparición de su esposo. Esto es dinamita. Pero, doña Graciela, el video está incompleto. Ellos dirán que es falso, que usted lo editó por despecho, por el dinero de la compensación. Entonces, ¿qué hacemos? Isabela la miró. Usted dijo que tenía las coordenadas. El cañón del silencio. El camión 405 ya no está ahí. Lo movieron, pero, ¿qué tal si la grabación de su esposo sigue ahí? Graciela frunció el ceño. ¿Cómo? Piense como don José, dijo Isabela. Él sabía que lo iban a detener. El video de la cabina se corta porque lo apagaron. Pero él estaba grabando con su celular. ¿Qué hizo con el celular? ¿Se lo quedaron? Es posible. Pero, ¿y si lo escondió? ¿Y si antes de que lo bajaran él tiró el teléfono? ¿O una tarjeta de memoria sabiendo que alguien, usted, eventualmente iría a buscar? Graciela recordó la terquedad de su esposo. Su meticulosidad. Él sabía que yo movería cielo, mar y tierra, dijo Graciela, una lágrima corriendo por su mejilla. Él dejaría una pista. Él querría que su nombre quedara limpio. Exacto, dijo Isabela. Pero si vamos, tiene que ser ahora, antes de que ellos terminen de limpiar. Pero es peligroso. Usted no puede ir. Es el lugar donde vi a mi esposo por última vez, aunque sea en video, dijo Graciela poniéndose de pie. Voy con usted, pero no podemos ir solas. Necesitamos a alguien que conozca el desierto y que pueda cuidarnos, y que sepa de tecnología. Chuy, dijo Graciela. Llamó a Chuy. Mijo, necesito un último favor, el más grande. Necesito que nos lleves al cañón del silencio. Hubo una larga pausa en la línea. Doña, eso es boca de lobo. Ahí no hay nada, solo víboras y otra clase de víboras. Ahí es donde detuvieron a tu padrino, Chuy. Y ahí es donde está la prueba final. Voy contigo o sin ti. Pero contigo tenemos oportunidad de encontrarla. Y esta señorita, dijo poniendo el altavoz, es periodista.
Vamos a quemarlos vivos, Chuy. Pero necesito esa grabación. Mi troca está lista, dijo Chuy tras un suspiro. Pero vámonos ya, antes de que amanezca. En la oscuridad somos solo una luz más. De día, somos un blanco. Isabela guardó su equipo. Graciela tomó el PAN 38 y lo puso en su bolso. Viejo, susurró al aire de la sala. Ya voy por ti. Y por tu verdad. La pick-up de Chuy era una Ford F-250 vieja, pero con el motor rugiendo como un león. Graciela iba en medio. Isabela en el asiento del pasajero, su laptop abierta, rastreando la señal de GPS de las coordenadas. Dejaron atrás las luces de El Paso y se adentraron en la oscuridad total de la I-10. La única luz era la de sus faros, y la luna pálida que bañaba el desierto de un blanco fantasmal. Aquí es, dijo Chuy, después de casi una hora de manejo tenso. Salió de la carretera principal y tomó un camino de terracería apenas visible. El camión rebotaba violentamente. El camino era un sendero de rocas y arena. A los lados, los cactus o cotillo parecían fantasmas levantando los brazos. Graciela se aferraba al tablero. Las coordenadas están a 2 millas, dijo Isabela, su voz tensa. Este es mal lugar, murmuró Chuy. Aquí es donde vienen a tirar cosas. Graciela no dijo nada. Estaba en un estado de concentración absoluta. La mente pensó. La mente debe dominar al cuerpo. Su cuerpo temblaba, pero su mente estaba en el objetivo, la prueba. Ahí, dijo Chuy, apagando las luces. Adelante. A la luz de la luna vieron el lugar. Era una pequeña explanada natural, rodeada de colinas bajas y rocas. Había marcas de llantas pesadas por todas partes, marcas de un tráiler, y marcas de llantas más delgadas. Las Escalades. Se paró aquí, dijo Chuy, bajando de la camioneta. El silencio era total, roto solo por el viento frío del desierto. Divídanse, dijo Isabela, encendiendo una linterna potente. Busquen cualquier cosa que no sea de aquí. Un teléfono, una tarjeta SD, algo. Graciela encendió su propia linterna. Su corazón latía con fuerza. Estaba parada exactamente donde su esposo había sido secuestrado. El aire se sentía pesado. Por aquí, dijo Graciela, sintiendo un impulso. Caminó hacia un grupo de rocas, lejos de donde el camión se había parado. ¿Por qué aquí? Si él iba a tirar algo, dijo Chuy, iluminando el suelo, lo tiraría lejos del camión, para que no lo encontraran si barrían el área inmediata. Graciela iluminó la base de una roca grande. Vio vidrios rotos. Vio casquillos de bala. Este lugar era un cementerio de secretos. Y entonces, vio algo. No era un teléfono. Era algo pequeño, marrón, casi cubierto por la arena. Se agachó. Sus dedos temblorosos tocaron cuero. Era la cartera de José Luis. Dios mío, susurró. La abrió. Estaba vacía. Sin dinero, sin identificaciones. Se la habían quitado, la habían vaciado y la habían tirado. No, dijo Graciela, las lágrimas quemándole los ojos. No, no, no. Doña Grace, tenemos que irnos, dijo Chuy nervioso. Oigo un motor. Lejos, pero viene para acá. Esperen, dijo Isabela, que estaba buscando cerca de las marcas de llantas. Miren esto. ¿Qué es? Iluminó un objeto oscuro, semienterrado. Chuy se acercó y lo sacó. Era un teléfono celular. Un Samsung viejo de los que usan los traileros con la pantalla rota. Está muerto, dijo Chuy. No importa, dijo Isabela, tomándolo como si fuera un diamante. La tarjeta SIM, la tarjeta de memoria. Ahí está. Tiene la tarjeta de memoria. En ese momento, 2 luces potentes aparecieron en la entrada del cañón. El motor que Chuy había oído. A la camioneta, ya, gritó Chuy. Corrieron. Graciela tropezó. Chuy la levantó. Se subieron a la F-250 justo cuando una Escalade negra, idéntica a la del video, entraba a la explanada, bloqueando la salida. ¡Nos vieron!, gritó Isabela. Chuy metió reversa con violencia, girando la camioneta. ¡No hay salida! ¡Solo una! Puso la camioneta en doble tracción y aceleró. No hacia el camino, sino hacia la ladera rocosa. La camioneta rugió, las llantas arrojando piedras. ¡Agárrense! El vehículo trepó la colina en un ángulo imposible. Desde la Escalade se bajaron 2 hombres.
Se oyó un sonido seco, metálico. Estaban disparando. Una bala golpeó el metal trasero. Graciela gritó. Chuy no se detuvo. Llegaron a la cima de la colina y comenzaron el descenso por el otro lado, a ciegas. Nos van a seguir, dijo Isabela. No en esa cosa, dijo Chuy con una sonrisa salvaje. Esa es de lujo, es para Polanco, no para el monte. Esta troca es de chamba. Aterrizaron con un golpe brutal en el otro lado y aceleraron, levantando una nube de polvo. Detrás de ellos, la Escalade intentó seguirlos, pero se quedó atascada en las rocas. Los hombres dispararon un par de veces más, pero ya estaban fuera de alcance. Estuvieron en silencio durante 10 minutos, Chuy manejando por el desierto a toda velocidad, sin luces. Finalmente, encontraron otro camino de tierra y regresaron a la I-10. Graciela temblaba de pies a cabeza. Tenía la cartera vacía de su esposo en una mano. Isabela sostenía el teléfono roto en la otra. «Lo tenemos», dijo Isabela, su voz temblando pero triunfante. «Doña Graciela, lo tenemos todo». Llegaron a la casa de Graciela justo antes del amanecer. La adrenalina había dado paso a un agotamiento profundo y doloroso. Chuy se aseguró de que no los hubieran seguido y se fue a esconder la camioneta. Isabela, por otro lado, estaba eléctrica. Sacó un lector de tarjetas y con manos cuidadosas, extrajo la pequeña tarjeta de memoria del teléfono destrozado de José Luis. «Por favor, Diosito, que sirva», murmuró Graciela, apretando el rosario que siempre llevaba en la bolsa de su bata. Isabela la insertó en su laptop. La computadora zumbó. Apareció un archivo. Video 001.mp4. Le dio doble clic. La pantalla se llenó con la oscuridad, pero el audio era claro. Era la voz de José Luis, susurrando, aterrado pero firme. «Soy José Luis Mendoza, camión 405. Son creo que las 10 de la noche. Martes. Me orillaron. Las Escalades negras. Las mismas que vi la semana pasada están... Dios mío, se están abriendo el contenedor. No es comida. Son cajas de madera, pequeñas. Tienen sellos, médicos. Dicen, propiedad del hospital de Houston. Están moviendo medicinas. Medicinas carísimas, seguro. De las de cáncer». Graciela ahogó un sollozo. Estaba robando medicina controlada, usando los camiones refrigerados de McDonald's para mantener la cadena de frío. El video tembló. José Luis había movido el teléfono. Ahora se veía a través de la ventana lateral a Ramírez, el supervisor, hablando con los hombres de traje. Y luego, salió del auto más lujoso, Ricardo Montemayor. «¡Rápido, rápido!», gritaba Montemayor en el video. «Carguen eso al otro camión, el de Ojinaga. Tenemos compradores esperando». Entonces se oyó un golpe en la puerta del tráiler. La voz de José Luis cambió. «Me vieron. Están golpeando». La cámara se sacudió. José Luis la había escondido, apuntando hacia la puerta. La puerta se abrió. Un hombre corpulento lo bajó a la fuerza. «Jefe, jefe». El chofer estaba despierto. El video mostró a Montemayor acercándose a la cabina. Su rostro, iluminado por la luz del tablero, era una máscara de furia. «¿Qué viste, viejo estúpido?», siseó Montemayor. «Vi todo», dijo José Luis, su voz temblando pero digna. «Vi el robo. Están robando medicina. No debiste ver nada», dijo Montemayor. Miró a sus hombres. «Quítenle todo. El teléfono, la cartera. Asegúrense de que tome un largo paseo por el desierto y quemen este camión. No, esperen. Mejor, escóndanlo. Lo reportaremos como robado por el chofer». Se oyó un golpe. El teléfono cayó al suelo de la cabina, pero siguió grabando audio. Se oyeron pasos que se alejaban. Y luego, nada más. El video siguió grabando el silencio del desierto durante 2 horas más, hasta que la batería murió. Isabela cerró la laptop. Había lágrimas en sus ojos. «Lo grabó todo, doña Graciela. Su esposo es un héroe. Sacrificó su vida por grabar esto. Tenía que limpiar su nombre», susurró Graciela secándose las lágrimas. «Ahora vamos a limpiar el de ellos. No podemos ir a la policía de aquí», dijo Isabela. «Montemayor los tiene comprados. Ramírez es la prueba. Tenemos que ir más alto, Houston. O mejor, directo a la fuente. A la corporación McDonald's y al FBI». Isabela empezó a hacer llamadas.
Eran las 5 de la mañana. Contactó a su editor y a un contacto que tenía en el FBI en Dallas. Tengo la historia del año, dijo. Corrupción corporativa, contrabando multimillonario de fármacos y el asesinato de un testigo. Sí, tengo el video. Mientras Isabela coordinaba la ofensiva mediática y legal, Graciela se quedó mirando la cartera vacía de su esposo. El dolor era inmenso, un océano negro. Pero debajo del dolor había algo más. Orgullo y una resolución fría. José Luis había hecho su parte. Ahora le tocaba a ella. El mundo explotó a las 10 de la mañana. Isabela Vega publicó el artículo y el video completo en su portal. Simultáneamente el FBI, alertado y con el video como prueba irrefutable, allanó las oficinas de Logistex en El Paso y en Houston. La noticia corrió como pólvora. Camionero de McDonald's grabó su propio asesinato, destapa red de contrabando de medicinas. Las acciones de Logistex, mención financiera, se desplomaron. McDonald's Corporation emitió un comunicado de emergencia, suspendiendo su contrato multimillonario con la empresa de logística y anunciando una auditoría completa. Vieron en las noticias cómo sacaban a Ricardo Montemayor esposado de su mansión en Houston. El hombre que había ordenado la muerte de José Luis se veía pequeño, sudoroso, su traje caro arrugado. Ramírez, el supervisor, fue arrestado en el depósito, llorando. Arturo de la Garza, el abogado, fue detenido en el aeropuerto, tratando de huir del país con una tarjeta Black, mención financiera, que de nada le sirvió. La policía, bajo presión del FBI, organizó una búsqueda masiva en el Cañón del Silencio. No encontraron a José Luis. El desierto guardaba su secreto final. Graciela se convirtió en el rostro de la justicia. Las cámaras la rodeaban. Ella, con su bata y su dignidad intacta, solo dijo unas palabras. Mi esposo José Luis Mendoza fue un hombre honesto. Creyó en el trabajo duro y en hacer lo correcto. Me quitaron a mi viejo, pero no me quitaron su legado. Él no desapareció en la niebla del desierto. Él fue la luz que cortó la niebla de la corrupción. Pido justicia. Y pido que encuentren a mi esposo. Pasaron las semanas. El juicio fue rápido. Con el video, la defensa no tuvo oportunidad. Montemayor y sus cómplices fueron condenados a cadena perpetua. Chuy recibió protección de testigos y una recompensa sustancial de la corporación McDonald's, que usó para abrir su propio taller. Isabela Vega ganó el premio estatal de periodismo, pero Graciela seguía esperando en su casa. El dinero de la compensación que ahora sí le ofrecieron, una suma enorme, no le interesaba. La casa estaba silenciosa. El sillón de José Luis seguía vacío. Una tarde, meses después, el oficial Quintanilla, el policía original, tocó a su puerta. Se quitó el sombrero. Doña Graciela, lo encontramos. Unos excursionistas, lejos, en las montañas de Sierra Blanca. El desierto preservó su cuerpo. No sufrió. Fue rápido. El funeral fue multitudinario. Cientos de traileros de todo el estado vinieron en sus camiones, haciendo sonar sus claxones en honor a El Reloj, el hombre que no se vendió. Graciela Mendoza, de pie frente a la tumba de su esposo, sintió una paz extraña. Había ganado la guerra. Había perdido a su soldado, pero su honor estaba intacto. Miró el desierto a lo lejos. José Luis ya no estaba perdido en la niebla. Estaba en casa. Ella tomó el dinero de la compensación y los libros de Napoleon Hill de su esposo y creó una fundación, La Luz del Desierto, un fondo de becas para los hijos de los traileros y un fondo de defensa legal para los conductores que reportaran corrupción. Ya no era solo Graciela, la viuda. Era doña Graciela, la voz de los hombres honestos de la carretera. Su mente, como decía su viejo, había elegido no ser una prisión de dolor, sino un palacio de propósito. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora, te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración. No importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe, todo va a estar bien. Orar, encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve.
Dolores que no gritan, no sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa, la mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo, ya no puedo sola. Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces, orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia, sino como sustento. Como quien dice sin prisa, aquí estoy, incluso ahora. La oración, o la súplica, no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si, por un instante, el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito, no necesitas saber rezar, no necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces, un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí, hay días así, el alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro, y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino. Gracias por acompañar a doña Graciela y a la memoria de José Luis. Si esta historia te tocó el corazón, por favor, deja un comentario. Queremos saber tu opinión y qué te gustaría ver en nuestras próximas historias. ¿Qué temas te gustaría que exploráramos? Tu consejo es muy valioso para nosotros. Y cuéntanos, ¿desde qué ciudad o país nos estás leyendo? Nos llena de alegría saber hasta dónde llegan nuestras reflexiones. No olvides seguir nuestro canal para no perderte ninguna historia. Como forma de agradecer tu tiempo y ayudarte en tu día a día, he dejado fijado en el primer comentario algunas recetas especiales de tés relajantes y unos postres deliciosos sin azúcar, pensados para cuidarnos. Que Dios te proteja a ti y a tu familia.